Hola, soy Lourdes Navarro y estás en Sana Sanica. Hoy me gustaría retomar un tema que comentábamos en uno de los primeros vídeos del canal. Hablábamos del uso excesivo que hay en estos momentos de las pastillas de los, entre comillas, nervios, de la ansiedad. Incluso lo haría extensivo a la depresión. Si bien es cierto que ese tratamiento a veces es necesario y en esas ocasiones pues hay que ponerlo y ya está, para más adelante hacer otro tipo de cosas, pero como decía, ese tratamiento excesivo implica una especie de anestesia, una especie de fórmula que nos deja un poquito más tranquilos y más aliviados y que impide que el síntoma, es decir, el malestar emocional, actúe como una especie de chivato. El síntoma, el malestar, lo que hace es indicar hacia una dirección, señalizar que hay que hacer algo, que hay que mirar algún aspecto de ti mismo y que ese aspecto pues a lo mejor pues hay que cambiarlo, o la manera de verlo, o la actitud frente a eso, o lo que fuera. Pero un síntoma, ya digo, lo que hace es indicar que algo va mal. Si lo taponamos y ponemos una especie de chupete temporalmente, utilizando la analogía del chupete, el niño se calla, pero si el niño tiene hambre se calla unos minutos y luego vuelve a llorar, ¿no? Si estamos hablando de un malestar emocional en relación con algún aspecto que, insisto, hay que observar y hay que cambiar, y lo primero que hay que hacer es aprender de uno mismo qué es lo que le está pasando, entonces si utilizamos las pastillas, en un primer momento la cosa va bien, pero más tarde o más temprano todo vuelve a aparecer. Y afortunadamente es así, porque si no, no avanzaríamos en la vida. O sea, para madurar, pues el precio que pagamos muchas veces es tener cierto malestar que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos hace hablar de ello y que nos hace hacer cambios, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero transmitir hoy es un tema un poquito delicado, o por lo menos yo lo veo bastante difícil de expresar, aunque a lo mejor luego resulta que no es tanto. Cuando yo hablo con mis pacientes, porque yo ahora ya no ejerzo la psicología, pero sí como médico, cuando hablo con mis pacientes sobre esos temas intento ser muy cuidadosa y evitar esos términos de ansiedad y de depresión y utilizar otros términos de, como digo, de malestar, de sufrimiento, de tristeza, de miedo, etc. ¿Y eso por qué? Pues por lo que voy a comentar ahora. Porque cuando salimos de ese lenguaje y nos adentramos a ese otro que tiene que ver con la ansiedad y con la depresión, entramos ya en el terreno de la enfermedad. Estamos, por decirlo así, jugando en otra liga. Ya hemos dejado de hablar de algo que es patrimonio del ser humano de a pie, de la persona que sufre y que además, insisto, que el sufrimiento forma parte del desarrollo personal, y ya nos metemos en el terreno de los sanitarios. Y en ese sentido, los propios sanitarios hemos contribuido a hacer ese cambio. A ver, el lenguaje crea la realidad. El lenguaje construye la realidad, y una cosa es lo que ocurre y otra cosa es la interpretación y la construcción que nosotros hacemos con nuestras palabras, que en algunos casos la compartimos, esa construcción, y en otros casos tiene que ver con nuestro propio mundo que hemos creado en nuestra cabeza. Pero bueno, no me quiero deslizar hacia ese tema. El caso es que, insisto, el lenguaje crea la realidad. Entonces, en el momento en que ya estamos hablando de enfermedad, todo cambia bastante. Cómo yo lidio con ese malestar que tengo en mi cuerpo y en mi corazón, por llamarlo así, todo cambia, porque ya estamos hablando de que estoy enfermo, y puesto que estoy enfermo voy a acudir a la persona que se ocupa de la enfermedad, es decir, al médico, al psiquiatra, al psicólogo, y ya yo me inhibo y me declaro incapaz. Quería hacer una puntualización, o sea, cuando alguien estudia psicología, en los primeros cursos, bueno, en mi caso yo los estudié en primero y yo no sé si han cambiado los planes de estudios, pero realmente tiene que estar en los primeros cursos, y estoy hablando de una asignatura que se llama Psicología Básica.
La psicología básica habla de los procesos, como puede ser el pensamiento, la memoria, y uno de ellos, el del que quiero hablar yo hoy, es la emoción. La emoción es un proceso básico de la psique humana y aunque pudiera parecer lo contrario, realmente clases o tipos de emoción no hay muchas, de emociones básicas. Estamos hablando de la alegría, de la tristeza, del miedo, de la rabia, de la vergüenza, y luego ya empezamos a hacer combinaciones donde entra también un poquito el pensamiento cuando hablamos de indignación, cuando hablamos de culpa, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si volvemos a las emociones que llamamos básicas, entonces quitando la alegría, que no nos suele traer problemas, bueno, excepto cuando se convierte en euforia, pero bueno, eso también es otro tema, quitando esa alegría, si hablamos del miedo, de la vergüenza y de la rabia, entonces el ser humano, cualquier persona, tú, yo, cualquier persona, podemos comentar sobre esas vivencias y comentar, reflexionar con nosotros mismos, comentar con un familiar, con un amigo, con algún conocido incluso, con algún psicoterapeuta, podemos hablar de esa emoción, ¿vale? Y nosotros nos consideramos capaces de hablar de eso, y esa emoción me puede a mí llevar a pensar, bueno, estoy triste, a ver por qué estoy triste, le estoy dando demasiada importancia a esto, no me estoy dando cuenta de lo otro, etcétera, 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 ¿no? O me siento rabiosa, ¿para qué me sirve a mí esa rabia? Si eso no lo puedo cambiar, no lo he aceptado, etcétera. Yo puedo hablar de eso. Ahora bien, cuando ya y esa es la responsabilidad de todos, pero en una gran parte de los sanitarios, cuando ya dejamos eso aparte y empezamos a hablar de la ansiedad y la depresión, y digo una parte de responsabilidad porque claro, el ciudadano de a pie también lo ha cogido con los brazos abiertos, porque hoy en día nos gusta dejar el trabajo a los demás, es decir, echar los balones fuera y que los demás me arreglen las cosas, ¿no? Entonces, tanto el ciudadano, la persona, se convierte en paciente y el sanitario asume la responsabilidad de cambiar esa situación, porque estamos hablando de un paciente que pacientemente, yo creo que la palabra del paciente es muy ilustrativa, una persona que ya no es alguien que activamente se hace cargo de sus emociones y las comenta, las piensa, las reflexiona, las habla, ¿vale? Las vive y saca partido de ellas, es decir, aprende sobre sí mismo, sino que estamos hablando de un paciente que lo único que le queda es poner encima de la mesa su situación, hablar de sus síntomas, que ya no hablamos ya de con qué lo relaciono, con qué lo dejo de relacionar, sino ya hablo si estoy mejor por la mañana o por la tarde o por la noche, o si me entra más ansiedad cuando tengo que hablar con fulanito o con menganita, o cuando tengo un examen o no. Entonces ya nos convertimos en informantes de nuestra vivencia, y que otro, que es el que sabe, me diga lo que tengo que hacer o lo que me tengo que tomar. Entonces yo creo que eso es un atraso importante. Por eso yo creo que tanto los sanitarios como todas las personas tenemos que volver a hacernos cargo de esas emociones y darnos cuenta de que para madurar hay que sufrir un poquito, ¿no? La vida está llena, pues eso, de pequeños sufrimientos y de pequeñas alegrías. Y igual que uno se levanta por la mañana y se ducha, y si no se ducha está sucio, y si no se prepara el desayuno pues no come, ¿no? Entonces, pues para madurar pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Se trata de disfrutar, pero también se trata de que muchas veces la vida nos pone en situaciones difíciles que tenemos que afrontar. Y no se trata de que a la primera situación difícil ya lo pongo en manos del profesional, porque es que lo estoy pasando mal. Bueno, no pasa nada si lo pasas mal. Ese pasarlo mal, insisto, hay situaciones que ya se salen de lo que estamos hablando, que incluso implica un riesgo de suicidio. Hay situaciones donde es necesario atajar, y atajar con las herramientas que tú tengas y que otros tengan para ti, ¿no? Hay situaciones de emergencia, ¿vale? Pero en muchas ocasiones no son esas situaciones. En muchas ocasiones lo que estamos hablando es de que por mis creencias, por las que yo me he dejado inculcar y por las que me han inculcado, en el momento que hay sufrimiento, entonces pedimos una ayuda, no ya de una persona cercana, sino incluso de un profesional, para que me quite el sufrimiento. Cuando ese sufrimiento muchas veces
insisto, está de nuestro lado, lo podemos utilizar, ¿no? Y bendito sufrimiento que, si yo puedo tirar del hilo, ¿no?, me puede llevar a saber algo sobre mí misma. Si no hay emociones, pues no hay vida, ni hay avance, ni hay absolutamente nada. Yo quería terminar con un caso que me viene a la cabeza, y lo digo con todo el cariño y sin culpabilizar a nadie. Hace ya algún tiempo, hace un año, más de un año, pues había un paciente citado, yo lo llamo y viene con su madre. Este chico tendría unos 20 y pocos años, y viene con su madre, y la madre toma la palabra y me dice que el chico, que es que está fatal, que no duerme, que a ver si le puedo mandar algo, que no pega ojo, que no es persona, etcétera. Y bueno, pues indagando un poquito, resulta que hacía 4 o como mucho 5 días, la novia de este chico había tenido una relación durante 2 años y su novia lo había dejado. ¿Por qué os cuento este caso? Insisto, yo no quiero culpabilizar a la madre, porque yo la comprendo, y además incluso a lo mejor tomo la palabra, pero quien le estaba pidiendo que dijera eso era el chico. No voy a entrar en eso. A lo que voy es que después de una ruptura sentimental con quien tú te has sentido vinculado 2 años, lo normal, lo esperable es que una persona esté triste, no está deprimida, está triste y está jodida, está mal. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues aprender esa situación, porque lo van a dejar más veces, o él va a dejar más veces a una persona, o tendrá que aceptar que algunas veces las cosas no salen como él quiere, no solo ya las relaciones de pareja, o tendrá que ver por qué esa persona lo ha dejado, y en algunas ocasiones para hacerse cargo de algo que ha hecho él, y otras veces pues no tiene nada que ver con eso. También tendrá que pensar en esa elección de pareja que ha habido. Tendrá muchas cosas que pensar y que darle a la cabeza, y que hablar con amigos, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo que no se trata es decir, bueno, es que estoy mal, y entonces vengo a que mi médico me ponga una pastilla para dormir, ¿vale? En cualquier caso, es un tema, ya digo, complicado, y con esto no quiero para nada culpabilizar a nadie, sino que es un proceso que estamos compartiendo entre todos, es una vivencia generalizada, y entonces merece la pena reflexionar sobre esto. En cualquier caso, si te ha gustado el vídeo, dale a like y nos vemos en otra ocasión.